La educación desde la visión integral de Ken Wilber. La educación tendría que ser promotora de la sinceridad, la verdad, la comprensión mutua y la socialización, y aunque haya controversia en cada una de esas 4 directrices, tal controversia, en lugar de ser un problema, en educación es una ventaja, puesto que da pie al debate y al diálogo constructivo, hasta ir consensuando paso a paso y en complejidad creciente lo que es verdadero mediante el método científico, la comprensión mutua mediante el ajuste cultural, intersubjetivo, quien es sincero mediante la interpretación veraz, y la socialización mediante el ajuste funcional. La persona que es sincera, busca la verdad, comprende al otro y se desenvuelve en la sociedad en que vive, es una persona que sabe ser. Educación integral ACAL. Escáner ACAL para el diseño de proyectos educativos integrales. Ken Wilber nos recomienda tener en cuenta, en mayor o menor medida, los 5 ingredientes de su teoría ACAL, cuadrantes, líneas, niveles, estados y tipos, si pretendemos ofrecer un abordaje integral en cualquier disciplina humana. Así pues, si diseñamos la línea pedagógica de una escuela, y tenemos en cuenta estos 5 ingredientes, ya tendremos una educación ACAL. Lo que pasa es que, el hecho de tener un diseño ACAL, no va a significar que la educación que se ofrezca vaya a ser la mejor, pues en otro colegio más tradicional, o menos integral, por poner un simple ejemplo, tal vez estén enseñando mejor las clases de historia, porque tal vez tengan unos profesores con más pasión por enseñar historia. Digamos que ACAL es el mapa más completo del que disponemos actualmente, aunque la vocación pedagógica es imprescindible y no te la da ACAL. Dicho esto, pasemos a ver en qué consiste un diseño pedagógico ACAL. Para eso, monitoraremos si el proyecto educativo tiene en cuenta los 5 ingredientes ACAL. Empecemos por el primero. 1. ¿Se tienen en cuenta los 4 cuadrantes? Lo interior subjetivo. Yo. Veracidad. Mi experiencia. Sinceridad. Honradez. Emoción. Mente. Lógica, razón. Memoria. Espíritu y alma. Reflexionar. Etc. Lo exterior objetivo. Eso. Verdad. Correspondencia. Representación. Proposicional. Ello/eso. Conductas. Aprendizaje. Alimentación. Ejercicio. Las energías sutiles. Empirismo. Lo intersubjetivo. Nosotros. Rectitud. Nuestra experiencia. Ajuste cultural. Comprensión mutua. Justicia. Bondad. Valores. Moral. Lenguaje. Entendimiento mutuo. Justicia. Pertenencia grupal. Etc. Lo interobjetivo. Esos. Ajuste funcional. Teoría sistémica. Funcionalismo estructural. Tejido del sistema social. Ajuste funcional. Educación ambiental. Conducta de grupo. Amistades. Materiales curriculares. Saber hacer. Uso del espacio, arquitectura, lugares en los que se enseña y aprende, decoración externa. Gestión de los grupos o clases. Etc. 2. ¿Se tienen en cuenta las líneas de desarrollo? La línea cognitiva, la consciencia de lo que es. La línea moral, la consciencia de lo que debería ser. La línea emocional o afectiva, la maduración emocional. La línea interpersonal, relaciones con los demás. La línea de las necesidades, pirámide de Maslow. La línea de la identidad del yo, ¿quién soy yo? La línea de la estética, ¿qué es lo que más me gusta? Expresión, apreciación de la belleza, arte. La línea psicosexual, desarrollo de una sexualidad sana. La línea espiritual, maduración de las preocupaciones últimas. La línea de los valores, lo que la persona considera más importante. Existen muchas más líneas de inteligencia, aunque, siguiendo a Wilber, las antedichas son las más destacables. 3. ¿Se tienen en cuenta los estados de conciencia? Según John Gruber, quien ya aplica el mapa ACAL en su escuela integral, también es preciso observar y vivir diferentes estados de conciencia en el proceso de aprendizaje. ¿Qué estados son los que observamos en nosotros mismos y en nuestros estudiantes? Por ejemplo, teniendo una acalorada discusión con opiniones fuertes y diferentes puntos de vista. O, en cambio, cuando el ambiente de aprendizaje está totalmente en estado de flujo. O cuando hay celebración de los logros individuales o de grupo. O mientras se está centrado profundamente en un problema difícil o concepto intelectual desafiante. O mientras imagina/recuerda un momento o algo, real o ficticio particular. O,
cuando estamos inmersos en nosotros mismos y en el grupo, en pleno examen y reflexión. Como usamos intencionalmente diferentes estados de conciencia para cuidar nuestra propia presencia en el espacio de enseñanza y para influir o provocar un estado propicio para nuestros estudiantes. Nuestra enseñanza en última instancia, es un reflejo directo de nuestra presencia, nuestra conciencia, nuestro estado de ánimo. En cuanto al estado de conciencia, es necesario tener en cuenta la conciencia normal para un buen día. CNBD, 1. Incluye minimizar las cosas que se interponen en el camino de la CNBD. 2. Tiene que ver con los procesos de desarrollo que atraviesa la vida del individuo. También se refiere, en gran medida, a la evolución de las capacidades humanas, valores y visiones del mundo. 3. Poner atención y dedicación necesaria para cuidar bien de sí mismo, cuerpo, mente, alma y espíritu. 4. Equilibrar las altas expectativas estimulantes con suficientes dosis de compasión y aceptación de lo que hay. 5. Crear comunidades de compañeros barras de apoyo para nuestros esfuerzos. 4. ¿Se tienen en cuenta los niveles de desarrollo? El desarrollo, en todas las líneas de todos los cuadrantes, va desde el egocentrismo, al etnocentrismo, al mundicentrismo, al cosmocentrismo, o desde lo más simple a lo más complejo. Ken Wilber utiliza el término holón, concepto fundamental para su teoría, para referirse a aquello que es una totalidad en sí, a la vez parte en otro contexto. Es decir, un holón es una totalidad barra parte. Todo emerge sincrónicamente en los 4 cuadrantes de forma holoárquica, o sea, jerarquías de holones, donde cada momento, cada verdad o cada estructura es trascendida e incluida por la siguiente, que es más amplia, profunda y compleja. De esta manera, el docente puede tratar cualquier tema, siempre que se adecue al nivel de maduración de los educandos. 5. ¿Se tienen en cuenta las tipologías? Las siguientes tipologías que aparecen en los 2 siguientes cuadros son un simple ejemplo. Existen muchas más como por ejemplo síndrome de Down, lateralidad del alumno, estilo cognitivo, discapacidad auditiva, visual, etc. También se debe de tener en cuenta que no se trata de tipos de alumnos sino de tipologías o tipos en cada alumno. Vistos los 5 ingredientes del mapa ACAL, cabe decir que es prácticamente imposible ser exhaustivo en todas las dimensiones, por tanto, a fin de ser prácticos, deberemos elegir en qué poner mayor o menor énfasis. El enfoque ACAL puede abarcar, y apoyar una evaluación crítica de, la mayoría de los valores y principios profundos del pensamiento progresista, y por lo tanto no solo es compatible con este, sino que también sirve como un metacontenedor. El modelo integral sitúa las teorías progresistas sobre la educación dentro de una gran red transdisciplinaria de pensamiento sobre la cultura, la psicología, filosofía, ciencia, etc., y también pule algunos defectos. El mapa ACAL advierte contra las parcialidades, excesos o puntos muertos de las diferentes pedagogías progresistas. Cabe decir del modelo ACAL que, más que ser simplemente un contenedor de conceptos y teorías, los organiza, sitúa y clarifica sus elementos básicos. Así pues, la matriz ACAL se puede utilizar como una herramienta de diagnóstico para determinar si faltan componentes en una situación educativa. El enfoque ACAL ayuda a los maestros a pensar acerca de cómo diseñar experiencias que inducen estados de ánimo que potencien el aprendizaje. El paradigma ACAL incluye la comprensión de las tensiones dinámicas entre polaridades y la percepción de la totalidad como un sistema dinámico. A. Polaridad entre el empoderamiento y descubrimiento del estudiante, frente a la necesidad de los profesores a emplear con destreza la orientación, limitaciones, experiencia y liderazgo. B. Polaridad entre los métodos que se centran en el estudiante, versus métodos que hacen hincapié en el grupo, la comunidad y se preocupan por las necesidades de los otros. C. Polaridad entre igualdad entre todos y trato especial individualizado. T. Apoyo frente a desafío. Hay una polaridad entre el reconocimiento de las maravillas de cada impulso y el producto creativo que produce un estudiante frente a los beneficios de desafiarlo, proporcionándole un desequilibrio cognitivo-emocional. E. Polaridad entre el apoyo a la creatividad, el juego y la intuición, frente a la lógica de la enseñanza, el pensamiento crítico, el rigor y el discernimiento. F. La pedagogía progresista insiste en aprender a aprender, y la importancia de una buena resolución de problemas de razonamiento sobre conseguir la respuesta correcta. Pero el conocimiento útil debe incluir una cierta cantidad de hechos y procedimientos memorizados. G. La pedagogía progresiva valora la adaptación, el flujo dinámico y la personalización. Sin embargo, hasta cierto punto, algunas personas prosperan cuando se les dan claras restricciones estables, reglas, y o límites. Además, la visión ACAL no está en guerra con el desarrollo de las actitudes llamadas tradicionales convencionales y modernas. Con demasiada frecuencia,
En las aulas progresistas, o en sus políticas, el péndulo va demasiado lejos. Los profesores en ejercicio saben muy bien los valores reales en el aula tradicional, tales como las destrezas básicas, la memorización, el respeto, el autocontrol, la lealtad, la conformidad, la responsabilidad y la rendición de cuentas, etc., son esenciales. Introducción a la educación ACAL. El concepto integral significa muy diversas cosas para muy diversa gente, y lo mismo es aplicable para la educación integral. En cierto sentido, integral, en educación, se ha convertido en un atractor genérico para las teorías progresistas, o reformistas o alternativas, para todos los gustos. Para los profesionales de la educación, cualquier escuela del pensamiento educativo se puede ver restringida y ligada a un determinado modelo fundador. El enfoque integral ACAL puede abarcar, y apoyar una evaluación crítica de, la mayoría de los valores y principios profundos del pensamiento progresista, y por lo tanto no solo es compatible con este, sino que también sirve como un metacontenedor. El modelo integral sitúa los pensamientos progresivos sobre la educación dentro de una gran red transdisciplinaria de pensamientos sobre la cultura, la psicología, filosofía, ciencia, etc., y también pule algunos defectos. Es evidente que la educación integral es más que la suma de estas diversas teorías, o la superposición entre ellas. Pero no siempre está claro lo que la teoría integral tiene que añadir a estas otras teorías. Si le preguntas a alguien interesado en el enfoque integral de la educación, a ver si tiene una respuesta a eso, puede que no le suene muy diferente a otras teorías progresistas, o podría ser una descripción de una teoría progresista, salpicada de un vocabulario integral wilberiano, o incluso algo reenvasado en un modelo ACAL. De esa forma, su legitimidad ante los ojos de experimentados profesionales de la educación, administradores y teóricos, se ve amenazada. Por lo tanto, creo que es importante que aquellos de nosotros que escribimos o enseñamos sobre pedagogía integral, podamos diferenciar claramente lo que la diferencia de los modelos progresistas, y articular el valor agregado de la teoría integral ACAL. ACAL, un marco que trasciende e incluye los principios de la pedagogía progresiva. ¿Qué aporta la educación ACAL a las teorías progresistas? Basado en un artículo de Tom Murray. 1. Pluralismo metodológico. 2. Advierte contra las parcialidades, excesos o puntos muertos de las diferentes pedagogías progresistas. Cabe decir del modelo ACAL que, más que ser simplemente un contenedor de conceptos y teorías, los organiza, sitúa y clarifica sus elementos básicos. Así pues, la matriz ACAL se puede utilizar como una herramienta de diagnóstico para determinar si faltan componentes en una situación educativa. 3. Ayuda a los maestros a pensar acerca de cómo diseñar experiencias que inducen estados de ánimo que potencien el aprendizaje. 4. El desarrollo de las capacidades de segundo grado o conciencia integral como un estado o saber estar en el aula e inteligencia dialéctica, conciencia integral o capacidad de segundo grado, capaz de constante, o frecuente, evaluación, consciente de la situación y capaz de una adaptación flexible. 5. Esto incluye la comprensión de las tensiones dinámicas entre polaridades y la percepción de la totalidad como un sistema dinámico, a. Polaridad entre el empoderamiento y descubrimiento del estudiante frente a la necesidad de los profesores a emplear con destreza la orientación, limitaciones, experiencia y liderazgo. b. Polaridad entre los métodos que se centran en el estudiante, vs métodos que hacen hincapié en el grupo, la comunidad y se preocupan por las necesidades de los otros. c. Polaridad entre igualdad entre todos y trato especial individualizado. T. Apoyo frente a desafío. Hay una polaridad entre el reconocimiento de las maravillas de cada impulso y el producto creativo que produce un estudiante frente a los beneficios de desafiarlo, proporcionándole un desequilibrio cognitivo-emocional. E. Polaridad entre el apoyo a la creatividad, el juego y la intuición, frente a la lógica de la enseñanza, el pensamiento crítico, el rigor y el discernimiento. F. La pedagogía progresista insiste en aprender a aprender, y la importancia de una buena resolución de problemas de razonamiento sobre conseguir la respuesta correcta. Pero el conocimiento útil debe incluir una cierta cantidad de hechos y procedimientos memorizados. G. La pedagogía progresiva valora la adaptación, el flujo dinámico y la personalización. Sin embargo, hasta cierto punto, algunas personas prosperan cuando se les dan claras restricciones estables, reglas, y o límites. 6. En el fuerte énfasis en los temas de desarrollo y transformación de adultos y evolución cultural, el enfoque integral tiene mucho que añadir a los enfoques progresistas. El enfoque integral, a diferencia de los enfoques utilizados en la mayoría de otras comunidades de aprendizaje, consta de una investigación explícita sobre crecimiento y salud psicológica, y sobre las prácticas contemplativas, y el proceso 3-2-1 de trabajo con la sombra, etc.
Y, en cuanto a la evolución cultural, propone la superación del pluralismo y relativismo que impera en las pedagogías progresistas. 7. No está en guerra con el desarrollo de las actitudes llamadas tradicionales/convencionales y modernas. Con demasiada frecuencia, en las aulas progresistas, o en sus políticas, el péndulo va demasiado lejos. Los profesores en ejercicio saben muy bien los valores reales en el aula tradicional, tales como las destrezas básicas, la memorización, el respeto, el autocontrol, la lealtad, la conformidad, la responsabilidad y la rendición de cuentas, etc., son esenciales. 8. Inclusión de una espiritualidad no dogmática, postmetafísica, experienciable, y de una cosmovisión que contempla las energías y conciencias sutiles. Un ejemplo de investigación omnicuadrante, por John Gruber. ¿Cómo podemos descubrir o entender los organismos modificados genéticamente, en la agricultura y el suministro de alimentos? 1. Desde la perspectiva interior individual, de la primera persona, perspectiva del yo. Teniendo en cuenta lo que he leído y entendido acerca de los organismos modificados genéticamente, ¿cómo me siento acerca de comer alimentos de origen transgénico? ¿Qué temores o preocupaciones en salud tengo sobre comer transgénicos? ¿Cuáles son mis propias inclinaciones en cuanto a repercusiones en lo social y ambiental de los ON? ¿Me siento cómodo con esta tecnología? ¿Tengo dudas o preocupaciones morales acerca de las maneras en que estas tecnologías se están utilizando o qué riesgos pueden estar asociados con su desarrollo futuro? ¿Puedo soportar esta nueva tecnología como parte importante de un enfoque evolutivo para alimentar un planeta hambriento o tengo principios fundamentales y valores que están en conflicto con los aspectos de esta forma de aumentar el abastecimiento de comida? ¿Cómo me relaciono con la incertidumbre? ¿Cómo entiendo mis acciones en términos de una responsabilidad más amplia en el mundo? 2. Desde la perspectiva exterior individual, comportamientos y formas externas, desde la perspectiva del eso. ¿Cómo insertan los científicos genes de una especie a otra? ¿Qué rasgos o características pueden ser mejoradas a una planta, mediante la introducción de nuevos genes en esta? ¿En qué difiere la biotecnología moderna de la tradicional en cuanto al fitomejoramiento y selección? ¿Pueden los genes de cultivos transgénicos llegar a incorporarse en una especie de plantas silvestres? ¿Quién es el dueño de los derechos de patente de laboratorio en la creación de cultivos transgénicos? ¿Pueden ser compartidos libremente? ¿Qué tipos de ONG son los más utilizados en la agricultura, hoy en día? ¿Puede el uso de pesticidas aumentar o disminuir como resultado de la introducción de estos nuevos cultivos? ¿Se han creado transgénicos que permiten que una planta resista con éxito una enfermedad que puede ser devastadora? ¿Pueden los cultivos transgénicos ser más resistentes a la sequía o resistentes a la sal? 3. Desde la perspectiva del nosotros, interior colectivo, cultura compartida, decisiones conjuntas, etc. Sentimos que sabemos lo suficiente como para seguir adelante, con seguridad, en una sustitución generalizada de los cultivos tradicionales y de polinización abierta por alimentos transgénicos. ¿Cómo valoramos los diferentes tipos de agricultura y de producción que podríamos adoptar como parte de nuestro futuro agrícola? ¿Tenemos una ética de preocupación por el bienestar de los ecosistemas planetarios que incluyen plantas silvestres, insectos y peces que no tienen valor utilitario para nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en cuanto a proporcionar a largo plazo sostenibilidad para alimentar a todo el planeta? ¿Es correcto que empresas patenten organismos transgénicos propios que han sido creados mediante la mezcla de genes de diferentes especies naturales? ¿Cómo nos sentimos acerca de que una empresa sea propietaria de una forma de vida? ¿Tenemos preocupaciones morales acerca de las aplicaciones más amplias de la biotecnología en otros ámbitos de nuestra futura evolución? ¿Cómo podemos valorar lo que podríamos estar perdiendo y cómo podemos valorar lo que podemos estar ganando, mirando hacia el mayor bien común? 4. Desde la perspectiva colectiva exterior, esos. ¿Cómo son regulados los cultivos de ON por diferentes agencias gubernamentales, en este país y de otros países? ¿De qué manera influye la centralización de la tecnología agroindustrial en grandes multinacionales, sobre pequeños agricultores y sobre la producción local de alimentos? ¿Cuáles son las implicaciones ecológicas más importantes de pasar de métodos agrícolas tradicionales a cultivos de laboratorio creando especies transgénicas? ¿Cuáles son los riesgos para otras especies que podrían verse afectadas por la liberación de organismos que contienen resistencias especiales? ¿Están poniendo en riesgo el patrimonio genético de millones de años de especies de uso alimentario humano, la selección de formas silvestres de alimentos y nuestros traslados de híbridos modernos y variedades modificadas por la biotecnología? ¿Cuáles son las relaciones entre la creciente población mundial, un clima cambiante y nuestra capacidad para alimentar a la gente con los sistemas tradicionales de producción de alimentos y distribución? Persiguen los cultivos transgénicos patentados
reducir la posibilidad de llevar a cabo otras soluciones creativas para nuestro futuro mundial sobre la alimentación. Como en el tema de los transgénicos, se pueden tratar un sinfín de temas, como la epidemia del VIH, el uso y la adicción a las drogas, el suministro de energía, el consumo, etc. Igualmente, este ejercicio podría fácilmente ser aplicado a una obra o fragmento de literatura, a un conflicto político, o a un evento de la vida. Educación del multiperspectivismo. Ofrecer diversos posibles puntos de vista desde varios niveles. Un ejemplo. Tomo un polvo seco muy perfumado, que tenga un aroma particular, y lo coloco en un recipiente pequeño, bien cerrado, solo unos pocos gramos. Me gusta, por ejemplo, el café recién molido, aunque hay otras posibilidades. Luego, en otro recipiente, igual cantidad de un sólido seco muy aromático diferente, comino o canela o especias similares. Por último, me preparo un tercer recipiente que contiene la misma cantidad de materia seca, pero compuesto por 50% de café y el 50% de comino, mitad y mitad, a partes iguales. Ahora pido a 2 alumnos barras que quieran participar en el experimento, o preparar varios tarritos para hacerlo en grupos de 3 a 5 personas. Les doy uno de los 2 aromas puro a cada sujeto o grupo. Les pido que cada uno huela suave y profundamente, en repetidas ocasiones. Después, sin hacer referencia a lo que es, les pido que lo describan. Esto es divertido y les permite poner descriptores experienciales subjetivos a un aroma químico objetivo. Por otro lado, si cada uno de ellos guarda las esencias para otras ocasiones, podrían notar los cambios de aroma debido al tiempo, y diferentes elementos pueden aparecer o debilitarse. Finalmente, después de cada uno de ellos haya saturado completamente y repetidamente su naricita, les doy a oler la mezcla. La primera persona o grupo, que ha experimentado con el café, generalmente dicen que es comino, todo comino y nada más que comino. La segunda o grupo persona que han estado oliendo el comino, dicen que este mismo recipiente contiene café, todo café y nada más que café. Es realmente un ejercicio simple, pero ilustra algunas verdades maravillosas. Y, nos centramos en nuestros cuerpos físicos con la participación sensorial directa. En cuanto a la educación científica, hay mucho que enseñar y discernir en el hecho de que el cerebro se adapta a algo después de una exposición prolongada, y es vital que se den cuenta de ello. Si tenemos frío y nos ponemos un jersey de punto grueso, sentimos su peso y presión por unos momentos, pero luego parece desaparecer y no somos conscientes de la ropa adicional. Podemos explorar con la atención, de dónde ponemos nuestra atención si tenemos el olfato saturado de café, y podemos debatir cómo nuestra atención interactúa con nuestros sentidos. Me gustaría preguntar a los alumnos lo que han aprendido en el ejercicio tanto de forma directa, sobre nuestra neuroanatomía, y también cuáles son las ideas más grandes que nos ha ayudado a iluminar este ejercicio. Usted no puede ver lo que no puede discernir. Todos tenemos filtros y supuestos que limitan nuestra capacidad de percibir las cosas. Cuando alguien dice que algo es verdad para él, aunque no lo sea para todos, podría estar en lo cierto, o no, y es verdad para él, incluso si no es verdad para ti. Este es un ejemplo de darse cuenta de las diversas perspectivas, y una manera muy práctica para ver que la experiencia de otra persona puede ser radicalmente diferente a la tuya. Podemos llevar nuestra exploración a lugares donde múltiples verdades surgen desde diferentes puntos de vista, podemos encontrar un sentido a la complejidad de puntos de vista y diversidad de interpretaciones. Explorando con diferentes experiencias y examinando nuestras propias perspectivas, podemos hacer que un tema sea más interesante, porque refleja más dimensiones de la verdad y diferentes valores. A medida que descubrimos nuevas perspectivas, nueva información, o nuevas formas de ver y de ser, también somos invitados a examinar nuestros propios sistemas de creencia y acción. Además, debido a que provocan la conciencia de perspectiva y de diferentes formas de ver la realidad, la controversia y la paradoja pueden ser ambas herramientas de aprendizaje particularmente valiosos, y a menudo aportan significado más profundo a la hora de decidir en un área de investigación. Y, finalmente, contar la historia de lo que hemos hecho y lo que hemos aprendido juntos. Examinar las principales conclusiones, resumir ideas importantes, ofreciendo algún tipo de visión general de lo que vieron y lo que vivimos. También hay muchos formatos posibles para este tipo de revisión. Por ejemplo, una presentación oral, lectura en voz alta, o contando historias. Podría ser una redacción escrita en prosa o una forma diferente de la creatividad de la escritura. Podría ser un dibujo animado hecho a mano, una animación, una serie de imágenes con narración tipo viñetas. Podría incluir varias partes, podría ser muy simple o muy compleja. Observar y vivir diferentes estados de conciencia en el proceso de aprendizaje. ¿Qué estados son los que observamos en nosotros mismos y nuestros estudiantes? Teniendo una acalorada discusión con opiniones fuertes y diferentes puntos de vista.
Cuando el ambiente de aprendizaje está totalmente comprometido y todo fluye. Cuando hay celebración de los logros individuales o de grupo. Mientras se centra profundamente en un problema difícil o concepto intelectual desafiante. Mientras imagina recuerda un momento o algo, real o ficticio particular. Cuando estamos inmersos en nosotros mismos y en el grupo, en pleno examen y reflexión. Como usamos intencionalmente diferentes estados de conciencia para cuidar nuestra propia presencia en el espacio de enseñanza y para influir o provocar un estado propicio para nuestros estudiantes. Nuestra enseñanza en última instancia, es un reflejo directo de nuestra presencia, nuestra conciencia, nuestro estado de ánimo. Conciencia normal para un buen día, CNBD. 1. Incluye minimizar las cosas que se interponen en el camino de la CNBD. 2. Tiene que ver con los procesos de desarrollo que atraviesa la vida del individuo. También se refiere, en gran medida, a la evolución de las capacidades humanas, valores y visiones del mundo. 3. Poner atención y dedicación necesaria para cuidar bien de sí mismo, cuerpo, mente, alma y espíritu. 4. Equilibrar las altas expectativas estimulantes con suficientes dosis de compasión y aceptación de lo que hay. 5. Crear comunidades de compañeros de apoyo para nuestros esfuerzos. Educación temprana de la conciencia del ego, un ejemplo dado por John Gruber. Hace poco, estaba pasando el rato con una niña de 7 años y su hermano de 5 años, hijos de unos amigos cercanos de mi familia. Estábamos dando un paseo, y mirando a 2 niños mayores, a unos 6 metros de distancia de nosotros, haciendo trucos con la bicicleta. La niña observaba con la mirada penetrante de un etnógrafo. El niño preguntó en voz alta sobre cómo hacían estos trucos, y de dónde sacaron sus bicicletas. Dado que los chicos mayores me parecían buenos, le sugerí que podía preguntárselo, y que yo le podría ayudar. Como era de esperar, se sentía demasiado tímido para hacerlo y me dijo, hazlo tú. Le pregunté, ¿te sientes demasiado tímido para preguntárselo? Y él asintió con la cabeza, y otra vez me dijo que se lo preguntara yo. Le dije que no quería hacerlo, y que tal vez me sintiera tímido también. Tras un momento de reflexión, añadí, podría ayudarte a averiguarlo, pero en realidad no tengo mucha curiosidad. Es como que hay una parte de mí que es curiosa y una parte de mí que es tímida, y cuando la parte curiosa de mi interior se sintiera más fuerte que la tímida, entonces podría ir a preguntar algo a alguien, pero ahora lo curioso no es muy fuerte y la parte tímida es medianamente fuerte. Estaba tratando de enseñar algo en ese momento, y en realidad lo decía para el beneficio de la niña, que era un poco precoz. Apropiadamente para su edad, el niño no estaba particularmente interesado por aquel razonamiento, pero pude ver que la niña lo cogía, absorbiéndolo como si fuera una esponja. No tengo una historia de seguimiento que ilustre cómo lo asimiló, pero no me sorprendería si ella comenzara a trabajar con este concepto, de que las diferentes partes de uno mismo se encuentran en un constante estado de negociación y equilibrio. A pesar de que la habilidad de la conciencia del ego, de desvincularse del propio pensamiento, para reflexionar sobre múltiples voces interiores, es una habilidad avanzada de segundo nivel, que muchos adultos no parecen tener, especialmente en los contextos que creemos que más lo necesitan. La historia pone de manifiesto que las personas pueden empezar a aprender estas habilidades desde una edad muy temprana. Conakal, no es una teoría lo que se enseña, sino una punta de lanza que señala la siguiente ola de origen natural de las capacidades humanas. Estas capacidades se requieren desesperadamente para solucionar los complejos y urgentes problemas de estos tiempos.